Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a hablar de cómo sintonizar la dinámica de tracking, el tiempo de tracking o su inversa KT, en reguladores PID con modo de seguimiento, Tracking Mode. El Tracking Mode es una opción disponible para escenarios complejos de anti-wind-up con feedforward, cascada, etc. y introduce un parámetro adicional con una constante o su inversa, constante de tiempo, de tracking. El objetivo de este vídeo es comprender las ideas principales que nos pueden guiar a seleccionar un valor adecuado de este parámetro adicional a las ganancias PID. Esta era la fórmula y la modificación por el tracking, y haciendo operaciones con el regulador conectado era un PI normal y corriente, y con el regulador desconectado tenía estas expresiones en forma paralelo o en forma ISA. Este es el componente de tracking y estas son las fórmulas cuando el tracking está activo en Back Calculation Anti-Wind-Up. No existe la entrada física, se programan en el PID estos límites de saturación y hay un único bloque donde entra el error y sale la variable manipulada. Con estas fórmulas el regulador se estabiliza en 3 T-tracking, unidades de tiempo, y se estabiliza en este valor, el valor de U saturación, más la parte proporcional por T-tracking entre TI, que es la ganancia de este factor de la izquierda, que multiplica el error. Si revisamos su uso en anti-wind-up y boundless transfer con ya una entrada externa, una medida física de la variable manipulada real, donde esta medida física puede ser directamente el actuador, que satura sin conocer realmente sus límites, o bien porque esto es una referencia a un bucle esclavo y las discrepancias serán por saturaciones de algunos de los elementos del control del bucle esclavo. Este sería el diagrama sin feedforward y este el diagrama con feedforward, donde hay que pasar de incrementales a absolutas sumando este punto de funcionamiento. La cuestión es que pues vamos a dar recomendaciones sobre la sintonía de T-tracking en estos casos. Si pensamos en esta fórmula, ¿qué ocurre cuando esta constante de tiempo T-tracking es pequeña? Lo que ocurre es que esta dinámica es rápida y también, como vemos, la ganancia de lo que multiplica al error es pequeña. ¿Qué significa esto? Pues que menos dura el wind-up, cuando empieza a acumularse el integrador por errores o saturaciones, se corta antes y también este salto es más pequeño. Aparte del external feedback con la saturación, pues si este TT es pequeño, este incremento es menor. Esto podríamos decir que son ventajas de tener un parámetro TT pequeño. O equivalentemente, pues claro, una constante de tracking en forma paralela grande. Pero aparte de estas ventajas tenemos inconvenientes. Si es demasiado pequeño y el U externo viene de medidas físicas o de control en cascada, que es del sensor de bucles esclavos, entonces el ruido aquí no es filtrado demasiado por este factor y por tanto, aparte del propio ruido del error, en la acción de control se le suma ruido extra por culpa del tracking input. Entonces eso es una desventaja. El anti-wind-up o tracking pues siguen un poco al ruido o al transitorio del bucle esclavo y eso intuitivamente no suena bien. La acción integral es para corregir errores acumulados en baja frecuencia y parece que cambiar rápidamente el valor de la acción integral por culpa de ruidos o transitorios súper cortos del esclavo en cascada no parece intuitivamente adecuado. De hecho, el ruido de medida, y más si acción derivada está presente, puede ocurrir que, debido al ruido, alcance el límite de saturación, y si yo realmente, al superar esto inmediatamente, rápidamente, en un tiempo muy corto, respondo con esta dinámica de tracking para intentar parar la integración del error, pues claro, pues estoy cometiendo un error. Mi U a largo plazo, un poco sí que está bien hecho, pero en fin, pues estos ruidos, pues claro, ocasionan saturaciones puntuales. Esto no parece que sea lo correcto y me daría lugar pues a que en referencias que requieran una acción de control cercana al límite de saturación, pues esto interferiría con la corrección integral, mientras que si estos sobrepasamientos están filtrados por una dinámica más lenta, entonces esa interferencia sería menor. También en control override, cuando hay dos controladores que compiten por un único actuador, pero siguen objetivos o referencias distintas, al activar el tracking mode, y si TT es pequeño, este external feedback correspondería al controlador activo y esto sería lo que me daría la U en un controlador con acción integral inactiva. Entonces, claro, si TT es pequeño, se va a acercar mucho a la U del external feedback, y si yo tengo un selector que decide qué controlador está activo, por ejemplo, por el mínimo o máximo de las dos acciones de control, lo cual es muy habitual, pues claro, al acercarlos con este tracking mode, la probabilidad de que se conmute por culpa de ruidos o transitorios espurios crece. Y podríamos tener, por tanto, estos overrides espurios que serían menores si T-tracking fuera más grande y, por tanto, este incremento, esta diferencia entre el controlador activo y el controlador inactivo, la hiciéramos intencionalmente más grande, hasta que el error se acercara a cero.
vamos a ver qué pasaría si por el contrario este TT fuera demasiado grande. Pues si este TT es grande, la dinámica esta es lenta. En este caso las ventajas e inconvenientes pues serán lo que antes era ventaja, ahora será inconveniente, etc. En este caso el wind-up, la subida de U ante saturación hasta que para el wind-up, pues es lento, dura mucho este incremento y por tanto, claro, estamos casi desconectando el anti-wind-up y por culpa de esto, claro, este es el efecto wind-up y se producen pues las sobreoscilaciones o las cosas raras en el transitorio que precisamente las estrategias anti-wind-up deben intentar evitar. También, claro, si TT es grande, esto se multiplica por un número grande y entonces pues el salto en el control, el pasar de inactivo a activo, es mayor. Eso sería otra desventaja de que los saltos serían más bruscos si este T de tracking es grande. Pero por otra parte, lo que eran desventajas de TT pequeño ahora son ventajas. Esta dinámica lenta filtra mejor el ruido y por tanto es menos sensible tanto a ruido como a transitorios del control en cascada de un bucle esclavo, donde los incrementos en el tracking del anti-wind-up por errores súper pequeños, súper rápidos del esclavo, pues realmente no importan. Y también, claro, ese filtrado mejor del ruido haría que esta saturación temporal por ruido lo filtrara más y fuera más insensible a este efecto. Una vez hemos visto las ventajas e inconvenientes de que el tiempo de tracking sea grande o pequeño, podemos dar recomendaciones en cada uno de los escenarios de aplicación. El Back Calculation Anti-Windup, como esto no viene de medida física, no se incorpora ruido adicional aparte del ruido que me entre por el error de bucle, con lo cual esta constante de tiempo de tracking podría ser pequeña o más pequeña que lo recomendable en otras situaciones donde me venga físicamente, aunque algo de ruido tengo, ¿vale? Y entonces pues este transitorio de tracking debería ser mucho más pequeño que el polo dominante del bucle cerrado. Cuando yo esté aquí controlando una planta, debería durar una parte muy poco significativa de ese transitorio. Y también este incremento de la acción de control por encima de la saturación debería ser reducido y por tanto pues recomiendo un TT pequeño, bastante menor que TI, bastante menor que el polo dominante de bucle cerrado. Claro, obviamente esta dinámica rápida significa que si esto se hace con control digital, con algún computador, deberá ser evaluado todo esto, el Back Calculation Anti-Windup, con un periodo de muestreo lo suficientemente rápido. Ahora, con entrada externa, el problema es que esa señal física con ruido significa que aquí se me van a meter efectos del ruido que entre del propio error de bucle y del ruido que entre en esta variable manipulada. Y por lo tanto tendremos que ir con más cuidado de no llenar de ruido la señal de control. Claro, en anti-windup tenemos que seguir recomendando que el tiempo de la dinámica del tracking sea mucho menor que la constante de tiempo dominante del bucle cerrado, porque si no, es como si no pusiéramos anti-windup. Esa es la primera recomendación. Sin embargo, en control en cascada, el transitorio de tracking, que es la acción integral del bucle maestro, pues debería ser más lento que el del bucle esclavo. Claro, si pongo una acción derivada con algún cero de este estilo en el regulador, la recomendación sería que el transitorio del tracking no interfiriera con esa dinámica. O sea, yo querría una constante de tiempo de tracking significativamente mayor que esta. Por lo tanto, esta sería la recomendación cuando tenemos bucles con acción derivada. Para transferencia suave, cuando el controlador está desconectado, da U external feedback, y cuando se conecta, da esto de aquí. Entonces, claro, en ese caso se recomendaría TT pequeño, si queremos que ese salto sea pequeño, y de hecho un poco, pues, el punto de partida sería igual a TI, para que así el incremento fuera exactamente lo que dice el control proporcional, o si queremos que sea todavía más suave, pues entonces el tiempo de tracking menor o igual que el tiempo integral. Como última observación, cuando yo tengo un regulador PID, con un 0 dado por TIS más 1 integral y otro 0 por tau ds más 1 derivada, juntando esta recomendación que TT sea mayor que la derivada y juntando pues otras recomendaciones que TT no sea demasiado grande, pues al final algunos libros recomiendan que, como primera idea en la sintonía, hagamos la media geométrica, la raíz cuadrada del producto, del tiempo integral y del tiempo derivativo para poner esa dinámica de tracking suficientemente más rápida que lo que serían los tiempos integrales para que funcione bien un anti-windup, pero suficientemente lenta para que no interfiera con la amplificación del ruido de la derivada o con esta dinámica, este cero de aquí. Entonces, pues, esta media geométrica es una de las recomendaciones razonables cuando yo tengo un PID. Claro, si solo tengo PI, no hay tau D, y entonces pues hay que intentar obtener un compromiso entre todo esto dependiendo del escenario donde yo esté utilizando mi controlador PID con Tracking Mode. En el caso del Control Override, la recomendación es un poco más dudosa, porque básicamente si yo tengo un control de reserva, backup, solo con una referencia de emergencia, pues estará en modo offline, desconectado, esperando en saturación, porque el error respecto a esa referencia de emergencia será muy grande
y su acción integral crecerá y crecerá y crecerá hasta activar el anti-wind-up. Por lo tanto, la sintonía de ese anti-wind-up del controlador inactivo pues requiere un compromiso entre el tiempo de recuperación rápido, ese tiempo que tarda en dejar la saturación cuando pasas el control activo, que es mejor cuanto más pequeño sea el T-tracking, porque menos sube esto y porque más rápida es esta dinámica. Y por otra parte, no debería hacer tracking demasiado cerca de la variable manipulada decidida por otros controladores. Si este es el control activo, mi override no debería estar por aquí porque cuestiones de ruido o de transitorios en el regulador activo, etcétera, podrían dar lugar a overrides espurios. Y por lo tanto, para eso es mejor cuanto más grande sea TT, porque más separados estarán el U external feedback del U propuesto por el regulador de backup. Este compromiso depende de cada aplicación. Algunas fuentes recomiendan pues hacer TT igual a TI, entonces esta diferencia es la acción proporcional, pero al final, si las dinámicas de los bucles son muy diferentes porque cambian las variables controladas y también dependiendo si los fallos que disparan el control de reserva son bruscos o graduales, la verdad es que se debería hacer simulaciones del comportamiento para verificar la elección de este anti-wind-up, incluso comparar a ver si este regulador de backup podría funcionar bien con otras opciones, external feedback, back calculation, clamping, o incluso considerar si no utilizar acción integral, aunque podríamos tener un error de posición, pues podría ser razonable y así evitarse todos estos problemas relacionados con el wind-up del override. Bien, vamos a concluir. El incorporar tracking input a los PIDs es una opción bastante común en escenarios complejos de anti-wind-up, boundless transfer, override, etc. Si no existe la entrada external feedback, sino que se genera internamente con un modelo de desaturación, el propio PID se llama back calculation anti-wind-up, aparece una dinámica adicional de tracking. Y en este vídeo hemos justificado las ventajas e inconvenientes de que ese T-tracking sea demasiado grande o demasiado pequeño y hemos recomendado cómo ajustar la rapidez de dicha dinámica en distintos escenarios de back calculation, de anti-wind-up con entrada externa, de override, de transferencia suave, acción derivada, etc. Bien, pues esto es todo. Con esto concluye el vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.